Bien, muy buenas noches. Estamos nuevamente con otro invitado y en su espacio de entrevistas de difusión de literatura peruana. Y hoy tenemos nada menos con nosotros a Carla Ramírez Dávila. Ella es artista, diseñadora y autora de un libro que ha sido publicado por la editorial Alianza Niños, por la versión Alianza Niños de la editorial Vicio Perpetuo. Un libro, un libro ilustrado que nos invita a desaprender lo innecesario para volver a lo esencial. Bienvenida, Carla, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a hablar de tu libro eh, Cuentos Mágicos. Y yo quisiera empezar un poco preguntándote a ti, eh, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Cuéntanos un poco de tu vida, de tus inicios en la literatura. Cuéntanos un poco de ti, en dónde vives, de dónde eres exactamente. Bueno, soy de Lima. Estudié arte y diseño en la Universidad San Ignacio de Loyola. Em, Básicamente me ayudó bastante la carrera porque entendí desde la teoría del color, las formas, la composición, para luego ya especializarme en lo que es el área multimedia, lo digital, que bueno, en ese momento era lo que es web, videos y todo eso. Creo que sí fue una base bastante sólida para luego poder desarrollar lo que es este primer libro, Cuentos Mágicos del Universo. Este es tu primer libro, entonces, tu primera entrega. Sí, sí. Bien, dentro de tu libro, que es un libro básicamente para niños, sin embargo, es un libro como para contarle a los niños, ¿no? Porque es un libro que tiene texto para un niño, pensado para un niño pues de 10 años, de 8 a 10 años, una cosa así. eh, y usas eh, lo que comúnmente se llama moraleja, ¿no? Son fábulas, tienen un enfoque, como tú misma lo dices, de superación personal, y son moralejas muy explícitas. ¿Cómo así escogiste esa manera de narrar? Bueno, yo diría que he sido influenciada por por mis dos obras favoritas, que es Alicia en el País de las Maravillas y El Principito. Si bien ambos son, o sea, se consideran literatura infantil, fueron, ¿no?, escritos por adultos que aún mantenían viva esa imaginación, por ejemplo, en Alicia, esa capacidad de, ¿no?, de lo absurdo transformarlo en, ¿no?, tener un hilo narrativo bastante consistente. Y en el caso del Principito dice bastantes, como se diría, simbolismos, ¿no? Que tal vez un niño en un primer momento no lo capta, ¿no? Lo ve como simplemente, ¿no? Los personajes por sí solos, ¿no? La rosa, el zorro. Yo me acuerdo Pero mucho cuando uno lo vuelve a leer, yo me acuerdo mucho ¿sí? del sombrero, ¿no? Cuando le preguntan al Principito, cuando el Principito les muestra la boa, y todos dicen es un sombrero. Pero los adultos Sí. no entendían, ¿no? O sea, pero es que es una boa que se ha comido un elefante. Y todos decían, no, es un sombrero, ¿no? O cuando habla del borrego, por ejemplo, que está encerrado en la caja, Sí. ¿no? Pero es un borrego que está en una caja, pero nadie veía el borrego, ¿no? Entonces, son cosas como Ujú. que son infantiles, pero que al mismo tiempo también son, como tú dices, ¿no? Eso que el niño que llevamos dentro todos, ¿no? ¿Hay alguno Sí, de yo tus... creo que incluso Sí, sí, no, decía, creo incluso que, o sea, el Principito es una de esas obras que uno lo lee siendo niño, lo puede releer ya siendo, ¿no?, joven, incluso ya luego de, no sé, 10 15 años siendo adulto, es como que cada vez descubre algo nuevo, como que, ¿por qué antes no me di cuenta de esto? ¿Por qué no lo entendí de esta forma? Y eso es algo que en verdad a mí me motivó, ¿no?, a hacer algo, me inspiró a hacer algo, aunque sea similar, aunque sea un poco, ¿no? Así, o sea, un cuento sí, sí es cierto que es dirigido para niños, pero también me gustaría que un adulto pudiera tal vez al leerlo
poder, ¿no? Deducir cosas que un niño tal vez a una primera lectura no lo deduce completamente. Bueno, los niños de hoy en día son bastante adelantados, ¿no? Por la cantidad de información que tienen. Entonces, hay algunas moralejas, como por ejemplo, me sorprendió un poco esto del gorrión y la golondrina, por ejemplo, ¿no? Porque habla del amor, de la necesidad de dar libertad, ¿no? A la pareja, la libertad al ser armado. Es una cosa un poco compleja para un niño, ¿no? Entender una cosa así como que es un poco, porque el niño normalmente es egoísta, ¿no? Por naturaleza, el niño todo lo quiere para sí. Entonces entender una cosa así ya como que es más de adulto, ¿no te parece? Sí, como digo, es en verdad, o sea, es una forma, es una introducción, no fuerzo a nadie, ¿no? Es como que se planta, ¿no? Una semilla al inicio, como dice, al principio no lo entiendes, pero luego no sé, vas creciendo y dices, oye, sí, tal vez esto sí, ¿no? Era en este sentido. Y ya uno siendo adulto ya lo entiende, ¿no? Completamente que, ya que tiene vivencias relacionadas sobre el tema, de que sí, de que la libertad es importante, sobre todo en el amor. Sí. Y hablas de otros temas también, ¿no? Por ejemplo, el brillo del grillo Alfredo, ¿no? Que al final descubre que es una lucierna. Sin embargo, acá se presenta algo un poco paradójico, porque al mismo tiempo que logra entender su identidad, también pierde su otra identidad, como que hay una paradoja ahí. Me recuerda un poquito, ¿tiene cierta similitud con el patito feo o me equivoco? Sí, de que en verdad el patito siempre fue cisne, sino que, en fin, cómo habrá terminado en un nido de patos. Y por eso se le llama feo, cuando en verdad las crías de cisne son así, son grises. Claro. Pero el grillo Alfredo también pues parecía un grillo, ¿no? O se creía grillo, se sentía grillo, digamos, ¿no? Mm. Y en un momento, ahora, él se concebía, Sí, sí tenía hermanos, su mamá. claro, lo creían defectuoso, que era diferente, ¿no? Eso es algo que afecta mucho. Sí, porque no hacía lo que... No hacía lo que normalmente hacen los seres de su misma, de su misma, de su misma especie, digamos, ¿no? Eso nos pasa un poco a todos, me parece, en la pubertad, en la adolescencia, que nos sentimos un poco extraños. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay una canción incluso de un grupo inglés, creo que es esta Creep, creo que se llama, ¿no? Soy un bicho raro, ¿no? Todos somos como bichos raros un poco, ¿o no? Bueno, de hecho en la adolescencia, como dice, se le considera, ¿no? La etapa de la rebeldía, donde uno comienza en realidad recién a preguntarse, ¿no? Si, qué es lo que quiero hacer o cómo me siento, o de ese tipo de preguntas que cuando es niño uno ni se pregunta, simplemente hace lo que le dicen, ¿no? Lo que es de la familia, sigue, como dices, es más seguidor. En cambio, uno recién comienza en la adolescencia y ya obviamente eso ya se acrecenta en la juventud. Y incluso demora bastante, incluso algunos siendo adultos aún no están del todo seguros de qué cosa es lo que realmente quieren hacer, ¿no? Cómo quieren llevar su vida en general en todos los ámbitos. Así es, ¿no? Y como que estos trances de búsqueda de identidad, pues, son parte del desarrollo personal, ¿no? De cada uno. Ahora esto me parece que se hace más complejo. Justo hoy día estaba escuchando una entrevista donde se habla de que los jóvenes, sobre todo en la universidad, en la escuela, cada vez leen menos, ¿no? Como que y me parece que de alguna manera se está perdiendo un poco la capacidad crítica, ¿no? De discernimiento, y esto en un mundo donde hay tanta información como que es un poco difícil de afrontar, ¿no? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de esa situación, de lo que estamos viviendo ahora con esto de la inteligencia artificial? Tú que eres una mujer joven y que de alguna manera estás ya inmersa en ese mundo. Yo creo que, bueno, yo crecí en la era del Internet, ¿no? Que ya había, o sea, ya existían las computadoras, pero Internet estaba, como dice, era lo más nuevo. Y recién la inteligencia artificial lleva unos años.
y he impactado, como dice, desde los celulares inteligentes. Es cierto, o sea, tienen muchas funciones, muchas cosas en las que uno puede, ¿no?, facilitarle la vida, pero el tema es qué tanto esa facilidad de, ¿no?, de facilitarte la vida, eh, o sea, dependes tanto de eso que ya no usas tu propia inteligencia, tu propia lógica para decir no, o sea, tú esperas, confías plenamente en la inteligencia artificial o en algo en vez de simplemente ser una herramienta más, como antes lo era el Internet, ¿no? De Google le preguntabas cosas, pero tú no también tenía que participar de eso. O sea, la inteligencia artificial en verdad no es mala, sino que cuando uno depende mucho de ella para cualquier cosa, si sea mínima en la vida, es lo que en verdad perjudica a las personas. ¿Tú crees que se corre el riesgo de no llegar a conocer el propio brillo entonces? Volviendo a la Sí, pero metáfora eso del sería. grillo. Sí, pero eso sería más en esta época por estar distraídos, como dice, distraídos viendo cosas que en verdad no tienen relevancia para la vida de uno, cuando uno debería usar ese tiempo, ¿no? Para ver qué cosa es lo que no, lo que puede hacer para aprender, para, ¿no?, para encaminarse, para lograr ciertos objetivos. Yo creo que es eso, es la distracción, en verdad, lo que realmente abunda en esta época. Noto en la concepción misma del libro, me refiero al tema de la edición del libro, de la maquetación incluso del libro, que usas mucho el diseño, ¿no? De la forma como organizas los textos, ¿no? Que transmiten una cierta calma, son no solamente el contenido de los textos, sino la forma visual como la presentas. De alguna manera en eso influye tu faceta como diseñadora gráfica, como ilustradora. Sí, justamente creí que debería ser en formato de cuentos mi primer libro. Uno, porque son breves, no, por eso. El formato mismo de cuentos ya tiene, a diferencia de una novela que siempre es extensa, o sea, es como que te obliga a resumir o a llenar tu relato, el texto que tienes de lo más profundo posible en el momento que se entienda cada escena. O sea, no te deja margen para rellenarlo con palabras, tienes que ser capaz de llegar al lector en esa extensión de texto y, y darnos un inicio y una conclusión en esa longitud. Y sí creo que todos mis estudios, ¿no?, de diseño, que tú estudié 5 años en la universidad, sí ayudaron bastante, ya que no solamente es texto, es ilustración, es incluso los mismos mensajes que al final de cada cuento están en una, ¿no?, se llama tipografía, así llamativa, que complemente todo, o sea, se redondea la idea. Y bueno, incluso en este primer libro también quise participar de la diagramación, de la estructura, para saber qué colores, ¿no?, se debían usar, qué formas, que todo hacerlo de una forma así que como que reflejara completamente mi visión de lo que yo quería lograr en este libro. Ahora, ¿crees que esta manera de presentar los cuentos, así como dices, tan concretos, sin palabras de más, siendo bastante sintética, también no caes un poco en el riesgo de ser demasiado algorítmica, por decirlo de una manera? O sea, esto del usar siempre estas parábolas, estas ideas fuertes, ¿no crees que constriñe un poco la imaginación de alguna manera, o crees que está bien? Porque creo que son cuentos que están un poco pensados también para este tiempo, ¿no? El lector de hoy en día creo que pide eso, pero ¿tú cómo lo consideras como autora? ¿Te sientes libre? ¿Crees que aportas con ese estilo de narrativa? Sí, y diría exactamente para eso, o sea, la estructura de dejar al final, como diría, un mensaje o una moraleja, se me quedó bien grabado porque en verdad creo que mi primer libro que leí, no siendo niña, fue Las fábulas de Sopo, un Claro. libro así bastante antiguo que era
de mi tío, que sí, y sí me gustaban, y eso que eran, todo eran de ese corte, eran así breves, participaban animales y daban así un mensaje de ese tipo, y nunca sentí que eso fuera como que me estuvieran obligando o diciendo que así debe ser, sino lo decía así como quien te dice, sabes, esto es bueno y creo que no, podrías aprender de esto, o si te pasa algo así, podrías no eh, actuar de esta forma, ¿no? Que sí es y no ser como, o sea, como un ejemplo, ¿no? A seguir, decir, y, no, y ahorrarte tal vez la mala pasada o el mal accionar como estos personajes que no actuaron como debiera ser y por eso les pasó esta cosa. O sea, es algo, lo siento más como algo vívido, como algo reflexivo, ¿no? Y que a mí, personalmente, a mí me gustó, así que quise también incluir eso en mis cuentos. Hay muchas formas de enfocar la narrativa. Eh, en otros cuentos, por ejemplo, hablamos de eh, Mariana y el rompecabezas, ¿no? Este cuento donde hablas de la autorrealización, pero también hablas del rechazo social, de la precariedad, la necesidad de tener refugio. ¿Tú crees que esa resolución de los problemas que se nos presentan, creo, a todos, este, es simplemente algo individualista para cambiar tu mentalidad? ¿O crees que son también barreras que el propio sistema, que la propia sociedad impone y que hay que superar para encontrarse una Bueno, yo creo que es el cuento el que me dice Razón de Ser, razón de ser? de Mariana. Yo creo que más que todo quería, eh, justamente por eso elegí el título de la palabra en japonés Ikigai, que se traduce como razón de ser, de que uno debe encontrar lo que es su motivo, lo que le impulsa a, como dice, a seguir adelante, a encaminar su vida y que de hecho eso nunca va a ser fácil, o sea, nada de lo que realmente valga la pena se va a conseguir así fácil, sin esfuerzo. Siempre va a haber obstáculos, ya sea externos, ¿no? Que no dependen de uno, internos incluso porque uno también tiene sus debilidades, las cosas, ¿no? Que tal vez en lo que no es bueno, las cosas que no se atreve a hacer o ideas preconcebidas que lo limitan. Pero la cosa es que a pesar de todo eso, uno seguir adelante y ser así. Eso fue en verdad la palabra Ikigai que Ahora, razón de ser me también, inspiró a hacer ese cuento. razón de ser también nos evoca un poco el etos, ¿no? Lo que es la raíz de la ética, o sea, cómo forma uno su forma de ser, las reglas de su vida, digamos, su pirámide de valores, un poco, ¿no? Cómo formas tu sistema, digamos, Sí, en, en la sociedad, ¿no? Bien, vamos a una sí, pregunta. claro, que uno debe ser, Sí, sigue, sigue. Me interesa que te explayes, por favor. no, sí, ya sí, que como dice, tiene que tener cada uno, ¿no? Su sistema de valores. O sea, no se trata simplemente de seguir como diciendo, ah, mi familia siempre se ha hecho las cosas de tal forma y yo voy a hacerlo de tal forma porque es lo que se estila. No, simplemente uno decidir qué cosa tomar, ¿no? Así sea de la propia familia, como digo que uno es un importante, y qué cosas no, tal vez no tomar, dejar atrás o tratarlas de una manera distinta. Yo creo que siempre va a ser positivo cuando uno realmente tiene, como dice, su propia forma de llevar su vida que no hace daño a los demás, que lo ayuda a edificarse como una mejor persona y le ayuda a sacar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Viendo qué cosa toma, qué cosa desecha y qué cosa modifica a lo largo de su vida. En otro cuento, el cuento se llama Música. A veces me acuerdo de los cuentos por algunas frases y no por el título, discúlpame. Pero en este caso sí, el cuento se titula Música y habla del señor Sí. Domínguez, ¿no? Que él, eh, digamos, recupera, ¿no? El sentido de su talento cuando pasa de su duelo privado, ¿no? A la enseñanza comunitaria, ¿no? Al entregar un poco su arte a los demás. Recuerdo un poco este poema de Luis Hernández, ¿no? Y creció bajo un sol que no era el suyo, ¿no?
y pudo dar la música de su alma, ¿no? Algo así. O el poema de Vallejo, ¿no? Masa, ¿no? Que habla de esta entrega. ¿Crees que es una forma también reparadora del arte? ¿Cómo sientes tú esa función? ¿Crees que el artista es un sanador también? Sí, yo creo que sí, que en verdad todo artista, ya sea en música, artes plásticas, no digital, el clásico artista, pintor, todos esto, si bien en un inicio nos involucramos en el arte por, como dice, por sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? De una manera de poder digerir las cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? De canalizarse, llamaría, esa sería la palabra, las cosas que pasan, que a veces no son tan agradables. Creo que llega un punto en que dices, ya está bien, ya, esto me relaja, me hace sentir bien y ya. Pero creo que yo ahora que ya me siento bien, todo, creo que podría compartir, ¿no? Este arte que tengo con las personas en general. Aquellas también descubran, ¿no? Que ya sea música, pintura o cualquier otro arte, que se sientan bien esas personas, ¿no? Si uno puede crear algo y que es del agrado, ¿no? De bastantes personas, ¿por qué no compartirlo? Y ya no simplemente, como dicen, claustrarse en eso. O sea, compartes la felicidad y esa felicidad crece. La frase que planteas, desaprende lo innecesario, vuelve a la esencia, parece como dirigida a un adulto, ¿no? Agraviado por las cuestiones pues, de la sociedad, del sistema que lo aplasta, más que a un niño. Es una pregunta más para un adulto. ¿A quién realmente le está hablando este libro? ¿Es un libro infantil o es un libro un poco eh, para adultos atrapados en su adultez y que no pueden liberar a su niño interior? Sí, en verdad, como digo, quería hacer algo similar al Principito en ese, o sea, de que cada quien entienda según, ¿no? Según la edad y está bien. Pero esa frase al final sí, definitivamente creo que va más para los adultos, porque los adultos ya con todos los conocimientos y todas las obligaciones, las responsabilidades, nos llenamos de varias cosas que al final en realidad no son tan importantes como nos lo hacen ver, ¿no? En la sociedad. Y olvidamos lo que realmente es importante, por ejemplo, la familia, las personas, ¿no? Que nos estiman, todas esas cosas. Y eso lo tiene paradójicamente bien claro un niño, porque para él siempre lo más importante es la familia. No es ni el colegio ni otras responsabilidades, ¿no? Que a su corta edad pudiera tener. ¿Y para ti qué es lo importante en este momento de tu vida? En este momento, bueno, aún soy joven. Creo que es muy importante esto es lo que he decidido comenzar, que es la escritura. Este primer libro en verdad me ha dejado bastante aprendizaje, no solo el momento en sí de escribirlo, de ilustrarlo, sino de que puedo en verdad, como dice, aprovechar todas mis habilidades, puedo unirlas y sí crear un libro y planeo seguir haciéndolo, ¿no? Ya no necesariamente en el formato de cuentos, no puede ser una novela. Y sí es algo que me hace sentir bien y creo que sí, por ahora creo que lo más importante es eso, en seguir descubriéndome a mí misma, en cómo puedo aprovechar estas habilidades que tengo, ¿no? Y de paso, ¿no? También compartirlas con las demás personas. Bueno, tú planteas esto, ¿cómo es el inicio de tu carrera también un poco como un rompecabezas, ¿no? ¿Sientes que este cuento, este libro de cuentos encaja de alguna manera en tu carrera, en ese rol que has asumido como autora, ilustradora, como artista? Sí, digamos que es un camino un poco habitual para una diseñadora, ¿no? Haber elegido, porque generalmente camino habituales no es las agencias de publicidad, eso, ¿no? Para ello es la carrera de diseño. Pero yo decidí tomarlo de esta forma porque aparte de diseñar, que también me encanta, escribir, es también la música y todo eso se puede
plasmar de forma bas- bastante sólida en un libro conforme iba escribiendo me di cuenta que sí, que incluso me gusta escribir al mismo nivel que diseñar y como decía, es algo que planeo seguir haciendo a lo largo de los años. Bien, justamente nos interesa ahora que nos cuentes un poco cómo podemos adquirir el libro. Es que has hecho una edición de 500 ejemplares, ¿no? Que supongo que están distribuidos en algunas librerías. ¿Cómo hacemos para poder adquirir tu libro? Sí, por ahora está en algunas librerías de Lima, mm, pero sí podrían adquirirlas esto también comunicándose por Instagram en mi página que es @carlaramart y ahí podrían coordinarse lo que es un delivery a domicilio, ¿no? Si se encuentran en Lima. Bueno, por lo pronto yo también quiero invitarte a la Feria del Libro que estamos organizando en Piura. De repente no puedes asistir de manera presencial, pero sí podemos hacer una presentación virtual si deseas, ¿no? Para un poco difundir, ayudarte un poco a difundir esta tu primera obra y esperemos pues que sigas escribiendo más y que nos sigas regalando más de tu arte, no solamente en tu faceta como escritora, sino en tus demás facetas también. Sí, la verdad que sí, sí sería bastante, como digo, entre más personas puedan, ¿no? saber de mi libro, excelente, ¿no? Puedo compartir este trabajo que en verdad significa mucho para mí con más personas. Y yo quiero agradecer al público por estar presente en esta presentación, la primera presentación de Carla Ramírez. Ella es una joven escritora que está iniciándose en el mundo de la literatura, pero que ya es una artista consagrada, ya tiene un trabajo previo como diseñadora, como en el mundo de la música también. Nuevamente mi agradecimiento y alguna reflexión final luego de esta entrevista, Carla, por favor. Bueno, sería ya un mensaje ya para todos, como dice, niños, jóvenes, adultos. Siempre eh, hagan aquello que las haga sentir felices, que, que los haga sentirse que crecen como personas, porque ese es el camino, en verdad es el camino para descubrir quiénes realmente son ustedes y cuál es el motor de sus vidas y qué es lo que realmente quieren hacer, ¿no? Y así uno en verdad es feliz cada día, ¿no? Cada día que pasa, muy a pesar de todas las cosas, está feliz consigo mismo y con las decisiones que uno toma. Muchas, muchas gracias nuevamente, Carla. Gracias al público que nos va a ver. Y bueno, los dejamos. Esperamos poder contar nuevamente contigo en alguna feria. Vamos a estar organizando varias ferias en Piura, en Ayacucho. Y también, pues, colaborar con Vicio Perpetuo, con la editorial que ha auspiciado esta entrevista, para que se pueda seguir difundiendo la obra tuya y de otros escritores. Muchas gracias, Carla. Hasta pronto. Gracias.